conejo, donde nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. Capítulo 181. La raza Bai Seyao y el inmortal de la espada humana. Al ver la mirada misteriosa de Amo, el carnicero pudo adivinar más o menos lo que estaba pasando. Recientemente, una manada de Yao Lobo había aparecido procedente de las afueras del pueblo. Por alguna razón desconocida, no habían sufrido la transformación, pero su fuerza era excepcionalmente feroz y habían herido a mucha gente en el pueblo. Amo era la persona más capaz del pueblo, y sabiendo esto, había ido a ocuparse de esa manada de Yao Lobo, reduciendo su número de 3 a 5 cada día. Al ver que casi todos los Yao menores de esa manada de Yao Lobo habían desaparecido, parecía que Amo finalmente iba a atacar al Rey Lobo. TSK, ojalá mi propio mocoso fuera la mitad de capaz. El carnicero observó la espalda de Amo que se alejaba y sonrió con los brazos cruzados, pensando para sí mismo. Tras abandonar la ciudad de Yanli, Amo tomó un camino sinuoso que conducía a una cueva. Después de asegurarse de que no había gente ni bestias salvajes alrededor, finalmente entró. La cueva estaba muy oscura, pero los movimientos de Amo no se vieron afectados en absoluto. Con destreza sacó un encendedor y encendió 2 sencillas lámparas de aceite en la pared de roca. Si cualquier otra persona viera estas 2 lámparas de aceite, probablemente llamaría a Amo un derrochador. El aceite que ardía en las lámparas era grasa animal, algo tan preciado para los habitantes del pueblo que ni siquiera lo usaban para cocinar, y sin embargo, allí estaba Amo, quemándolo para iluminar. Amo se quitó el sombrero de bambú, lo colgó en la pared y se soltó el pelo, dejándolo caer. En realidad, Amo no llevaba el sombrero para protegerse del viento y la arena. Simplemente no quería que los habitantes del pueblo vieran su rostro. Con un rostro como este, cualquiera con buena vista podría reconocer los rasgos distintivos de la raza Bai Seyao de un vistazo. Amo realmente no quería que los habitantes del pueblo supieran que provenía de la raza Bai Seyao y que su verdadero nombre era Mo Bai. No sabía muy bien por qué su clan lo había exiliado entonces. Solo recordaba que, después de su exilio, todos los que descubrieron su identidad como Bai se tenían malas intenciones, por lo que acabó acostumbrándose a ocultarla. Tras muchos altibajos, finalmente se estableció en la ciudad de Yanli. Al principio, Mo Bai apenas podía sobrevivir. Los Bai Se no pertenecían a la raza Yao, conocida por su afición a la lucha. Ganarse la vida mediante la caza suponía un enorme desafío para él, ya que ni siquiera necesitaba enfrentarse a una bestia feroz o a un monstruo espiritual. Cualquier lobo cualquiera era suficiente para acabar con su vida. Afortunadamente, el linaje del clan Bai se le otorgó una poderosa percepción. Gracias a ella, aunque sus métodos fueran un tanto torpes, podía anticipar los movimientos del enemigo y, con el tiempo, se fue volviendo cada vez más hábil. Al regresar a su morada, Mo Bai se tumbó inmediatamente para descansar y recuperar fuerzas, preparándose para lanzar su asalto final contra el Rey Lobo esa misma noche. Las noches en el territorio desolado siempre eran gélidas, tan frías que resultaba difícil soportarlas. Mo Bai yacía en silencio detrás de un montículo, con los ojos muy abiertos mientras observaba al lobo lamiéndose las heridas no muy lejos de allí. Este lobo era el Rey Lobo de aquella manada anterior. Tras haberlos debilitado durante este tiempo, solo quedaba el Rey Lobo. Esta noche se decidiría al vencedor. Mo Bai esperó en silencio cerca que el lobo solitario terminara de lamerse las heridas y descansara. Al cabo de un rato, el lobo solitario parecía exhausto y se tumbó en el suelo, cayendo en un profundo sueño. Mo Bai tragó saliva con dificultad, se agachó con cuidado, recogió una pequeña piedra y la arrojó. La piedra cayó cerca del lobo solitario, pero este no se dio cuenta, ya que estaba claramente muy cansado. Al ver que era el momento oportuno, Mo Bai sacó la espada de hierro de su espalda y avanzó de puntillas. 20 metros, 10 metros, 5 metros, 3 metros, 2 metros, 1 metro. Mo Bai se acercó gradualmente al lobo, incluso escuchando sus ronquidos intermitentes. Mo Bai alcanzó la parte baja del lomo del lobo y alzó su espada de hierro, listo para atacar.
Los lobos son conocidos por tener cabezas de bronce, huesos de hierro y cinturas de tofu. Mobai lo sabía bien, pues había cazado innumerables lobos salvajes a lo largo de los años. Apuntó su espada de hierro a la parte baja del lomo del lobo y la clavó con todas sus fuerzas. Sonido metálico. Con un chasquido seco, Mobai observó impotente cómo la espada de hierro que sostenía en la mano se rompía limpiamente contra la espalda del lobo solitario. El dolor repentino despertó al lobo solitario. Se dio la vuelta, mostrando los dientes a Mobai, con los ojos rojos como la sangre, y dejó escapar una serie de gruñidos bajos. Estaba furioso. La mente de Mobai se quedó en blanco. Había apuntado a la parte baja del lomo del lobo, pero ese mismo punto, la parte más blanda y vulnerable de un lobo, había destrozado su espada. En ese instante, Mobai sintió que todo había terminado. La precognición del clan Baise no le había advertido de esto. En cambio, ahora le decía que no tenía escapatoria. El lobo solitario miró con ferocidad a Mobai. Confirmando que no representaba ninguna amenaza, abrió sus fauces ensangrentadas y se abalanzó sobre él. Las piernas de Mobai se dieron y se desplomó al suelo, con las extremidades temblando incontrolablemente. Aturdido, Mobai pareció oír el sonido de algo cortando el aire. Una serie de silbidos resonaron, seguidos de los sordos golpes de arma afilada perforando la carne. Mobai abrió los ojos y vio que el lobo solitario ya se había retirado muy atrás, con 4 o 5 espadas idénticas clavadas en su cuerpo. El lobo miró furiosamente en otra dirección, sin prestarle ya atención a Mobai. Mobai se quedó atónito y miró en dirección a la mirada furiosa del lobo. En esa dirección, una luna creciente colgaba en el cielo. A la tenue luz de la luna, se divisaba una figura. A través de la luz, Mobai pudo distinguir vagamente la apariencia de la persona. Era una mujer excepcionalmente bella, con una larga melena suelta y un rostro encantador. Su vestido de seda blanca se mecía suavemente con la brisa nocturna. Bajo los pies de la mujer había una espada, y ella flotaba en el aire. ¿Estás bien, niño? La voz de la mujer era muy fría y distante, igual que la luz de la luna que la iluminaba desde atrás. Mobai sintió con la mirada perdida, luego arrastró su cuerpo casi incontrolable, tropezando detrás de una roca para esconderse, asomando solo media cabeza para observar. Al ver que Mobai se escondía a salvo, la mujer finalmente suspiró aliviada. Con un gesto y un movimiento de su dedo, las espadas que flotaban tras ella salieron disparadas como peces nadando, matando instantáneamente al lobo solitario. Mobai observaba desde un lado, estupefacto. Era la primera vez que veía semejante forma de luchar. Solo entonces Mobai se dio cuenta de que esta mujer era una poderosa cultivadora, una inmortal de la espada humana. El conocimiento de Mobai sobre los cultivadores humanos se limitaba a unos pocos libros que había recopilado. Los libros describían a esos cultivadores como seres poderosos capaces de volar y excavar bajo tierra, algo que el joven Mobai anhelaba enormemente. Pero tales anhelos solo aparecían en sus sueños. Mobai jamás imaginó que una escena que solo había aparecido en sus sueños se haría realidad ante sus ojos. Y mucho menos que un inmortal de la espada humano tan poderoso aparecería en un lugar tan desolado. Capítulo 182. El Yao con una espada inmortal. Tras acabar con el lobo solitario, la mujer dirigió la espada voladora bajo sus pies y aterrizó con gracia frente a Mobai. ¿Por qué estás aquí solo? ¿Dónde están tus padres? ¿Padres? No tengo padres. Fallecieron hace mucho tiempo. Mobai se quedó perplejo, ladeó la cabeza y respondió con cierta reticencia. Al oír la respuesta de Mobai, la mujer se dio cuenta de inmediato de que se había equivocado. Se disculpó apresuradamente. Lo siento, ¿dónde vives? Te llevaré de vuelta. No te preocupes, vivo cerca de aquí. Puedo volver sola. No te preocupes por mí. Mobai negó con la cabeza. La hermana mayor que tenía delante era una cultivadora auténtica y de alto nivel. Mobai no se atrevía a molestarla. De acuerdo, entonces tú. Hermana, ten cuidado. El grito de Mobai captó de inmediato la atención de la mujer. Se giró y descubrió que el lobo solitario, que había caído al suelo hacía un rato, se había levantado de alguna manera. Ahora se abalanzaba sobre ellos, preparado para una última lucha a vida o muerte.
En ese instante, Mobai se lanzó hacia adelante casi sin pensarlo, solo para darse cuenta de que no tenía forma de enfrentarse a ese rey lobo. Solo pudo levantar instintivamente la mano para proteger su rostro. Se oyó un golpe sordo. Mobai no sintió el dolor de una herida. En cambio, el denso olor a sangre de bestia le llegó a las fosas nasales. Mobai abrió los ojos con cautela y descubrió que el lobo solitario ya estaba muerto frente a él. Dos espadas increíblemente exquisitas y hermosas estaban clavadas en la cabeza del lobo. Una espada era negra y la otra blanca. La blanca tenía una hoja muy delgada, de unos 2 dedos de ancho. La empuñadura parecía tan cálida como el jade, y la hoja fría y brillante estaba cubierta de magníficos diseños que recordaban enredaderas floridas. A primera vista, no parecía una espada para matar enemigos, sino más bien una obra de arte finamente elaborada. La negra era relativamente más ancha y gruesa. La hoja, de un negro intenso, era casi tan ancha como la palma de una mano y apenas reflejaba la luz de la luna. En comparación con la blanca, esta espada negra parecía mucho más poderosa. Incluso a una distancia de 3 a 5 metros, Mobai podía sentir claramente el aura algo escalofriante que emanaba de ella. Justo cuando Mobai estaba a punto de acercarse para ver mejor, las dos espadas se transformaron en destellos de luz blanca y negra. Con un tintineo, desaparecieron sin dejar rastro, dejando solo 2 agujeros sangrientos que habían atravesado el cráneo del lobo. «Hermana, ¿son tuyas estas 2 espadas?», preguntó Mobai, mirando fijamente a la mujer que estaba a su lado con la mirada perdida. La mujer negó con la cabeza. «Estas 2 espadas salieron de tu cuerpo. ¿Eres un cultivador inmortal de la espada? Pero, ¿cómo es que veo claramente que eres un cultivador Yao?» «¿Eh? ¿Yo?». Mobai abrió la boca con incredulidad. «No lo sé», la mujer frunció el ceño mientras observaba a Mobai. Por su expresión, no parecía estar mintiendo. Además, al observarlo, se dedujo que Mobai era un auténtico cultivador Yao. No debería poseer una espada inmortal de origen como un inmortal de espada humano. En fin, gracias por lo de hace un momento. La mujer negó con la cabeza, extendió la palma de la mano hacia Mobai y sonrió. «Me llamo He Junlu. Estoy aquí en el reino Yao por negocios. Nuestro encuentro fue cosa del destino. Es un placer. Hola, hermana He. Mi nombre es A. Mi nombre es Mobai». Mobai extendió la mano y estrechó la de He Junlu. Tras pensarlo un momento, decidió decirle su verdadero nombre. Después de todo, si He Junlu no hubiera intervenido, ya habría muerto en las fauces de esa solitaria bestia feroz. No tenía ni idea de con qué tipo de personaje de alto nivel se iba a reunir. La mayoría de la gente en el mundo del cultivo desconocía la llegada de He Junlu al reino Yao. Anteriormente, había recibido noticias de que Fang Ji y Yu Minher habían tenido problemas nada más entrar en el reino Yao, así que no pudo evitar apresurarse a ir allí. Sin embargo, su nivel de cultivo era demasiado alto como para seguir una ruta convencional, pues de lo contrario le acarrearía demasiados problemas. Tras reflexionar un poco, optó por atravesar tierras inexploradas como el territorio desolado. Una vez que entrara en el reino Yao y encontrara a la raza Yao, que mantenía buenas relaciones con Li, todo sería más fácil de manejar. No esperaba salvar por el camino a un pequeño Yao tan bien portado. He Junlu lo asintió y extendió la otra mano para darle una palmada en el hombro a Mobai. «Mobai es un nombre bonito. Lo recordaré. Dijiste que tu familia ya está, ¿por qué no vienes conmigo? Veo que las 2 espadas que llevas son extraordinarias. Quizás tengas el talento para convertirte en un inmortal de la espada». He Junlu sabía perfectamente qué clase de lugar era el territorio desolado. La mayoría de los cultivadores Yao de allí eran solitarios y no contaban con apoyo, por lo que no había fuerzas tribales que pudieran causarle problemas. Era extremadamente raro que este pequeño Yao poseyera una espada inmortal de origen. Encontrarse con él ahora era, sin duda, cosa del destino. Al oír esto, Mobai asintió repetidamente sin siquiera pensarlo. Eso era algo con lo que solo había soñado. «Muy bien, vuelve y empaca tus cosas primero. Hoy es muy tarde. Te llevaré mañana por la tarde. Todavía tengo otros asuntos que atender. Si vienes conmigo, quizás pueda presentarte a un maestro muy poderoso».
Al ver que Mo ya sentía, Hyunlu sacó un talismán de papel de su manga y se lo puso en la mano. Toma este talismán. Mañana, cuando termines de empacar, aplástalo y vendré a buscarte. Lo entiendo. Gracias, hermana. Mo tomó el talismán y, con una sonrisa, lo guardó cuidadosamente en su bolsillo. Al ver lo bien portado que era Mo Hyunlu no pudo evitar sentir simpatía por él. Extendió la mano y le acarició la cabeza con una sonrisa. De nada. Nos vemos mañana. Mo sintió obedientemente. Sí, nos vemos mañana. Vamos, vengan a echar un vistazo. Aquí tenemos carne de primera calidad, vengan a verla. El carnicero gritaba mientras colgaba trozos de carne en ganchos de hierro sobre su mostrador. El mercado del mediodía en Yanlitown estaba tan vacío como de costumbre. Sin nada que hacer, el carnicero solo podía matar el tiempo espantando moscas con un matamoscas y tarareando una pequeña melodía. Tío, entrega. Mo llamó a la barra del carnicero como de costumbre. Oh, amo. Llegaste temprano hoy. ¿Qué cosas buenas me trajiste esta vez? Al ver a Mo el carnicero rápidamente dejó su matamoscas, tomó una taza cercana, sirvió un poco de agua y se la entregó. Mo tomó la taza y dio un gran trago, luego colocó un fardo de tela sobre la mesa. Dentro estaban la carne y los huesos de aquel rey lobo. ¡Guau! Esta carne está buenísima. Me gusta. Vamos a pesarla y ver cuántos caties hay. El carnicero se iluminó de alegría al ver la carne. Luego sacó una balanza para pesarla. No hace falta que la peses, tío. Esta carne es para ti. Mo volvió a colocar la taza sobre la mesa y sonrió. Me voy de viaje y probablemente no tendré más oportunidad de entregarte mercancías. Esta es la última vez, así que es un regalo para ti. Capítulo 183. Llega un invitado inesperado. ¿Vas a emprender un largo viaje? ¿A dónde vas? La naturaleza salvaje es peligrosa, así que asegúrate de no vagar sin rumbo. Al oír esto, el dueño de la carnicería soltó inmediatamente la carne que tenía en las manos, abrió la pequeña puerta de madera que había junto al mostrador y salió. Amo, deja que el tío te diga algo. Aunque eres bastante fuerte, hay bestias feroces por todas partes en este páramo. No es seguro que emprendas un largo viaje solo. Mo rió entre dientes y negó con la cabeza, diciendo, tío, está bien. No voy solo. Hay una hermana que me llevará de vuelta a Cultivate. Amo, ¿te has encontrado con un maestro cultivador? El dueño de la carnicería no pudo evitar quedarse atónito. Para personas como ellos, que habían sido exiliadas al desierto, era casi inevitable que nunca tuvieran la oportunidad de cambiar sus vidas. Vivir con miedo era el destino de la gran mayoría. Prácticamente no existían precedentes de maestros cultivadores que vinieran al desierto a tomar discípulos. Al fin y al cabo, la mayoría de las personas que terminaban exiliadas allí no gozaban de buena reputación, o incluso habían sido abandonadas por sus propias razas. ¿Cómo podría un maestro cultivador ver con buenos ojos a gente tan inútil como ellos? Sí, es una hermana excepcionalmente poderosa. Mo ladeó la cabeza y sonrió, diciendo, hoy he vuelto para despedirme. Amo se va. Si tengo la oportunidad de regresar, sin duda te traeré la mejor carne. El dueño de la carnicería miró a Mo e incluso a través del sombrero de bambú, pudo sentir claramente la alegría de Mo. No quería empañar la felicidad de Amo, así que simplemente se tragó todas esas palabras persuasivas. Muy bien, entonces el tío esperará a que le traigas la mejor carne. Cuando llegue ese momento, el tío te preparará personalmente algo delicioso. El dueño de la carnicería extendió la mano, sin rastro de grasa, le dio una palmada en el hombro a Mo y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. No te vayas todavía, espérame, vuelvo enseguida. Tras decir esto, el dueño de la carnicería se dio la vuelta y volvió a entrar en la tienda. Un instante después, el dueño volvió a salir, llevando 2 fardos de tela en las manos. Aquí tienes una bata nueva que te he hecho. Pruébatela y mira si te queda bien. El dueño de la carnicería le entregó uno de los fardos de tela a Mo. Mo tomó el fardo de tela. Era pesado, y con solo sentir su peso, supo que debía de estar cosido con mucha densidad. Al abrir el paquete, encontró dentro una bata de piel de lobo completamente nueva. Mo la desdobló y se la puso.
Le quedaba perfecta, y el forro suave y cómodo era mucho más confortable que la bata que había usado antes. Hace mucho calor, gracias, tío. Mo-Bai se dejó puesta la túnica, sin intención de quitársela de nuevo. Se acercaba el invierno y, efectivamente, el tiempo se estaba volviendo bastante frío. Con esa bata puesta, se sentía mucho más abrigado. Aquí hay otro paquete. Dentro hay unas tiras de carne seca que preparé yo mismo. Se conservan bien. Si te da hambre en el camino, come un trozo. El tío cocina de maravilla. El dueño de la carnicería colocó el otro fardo de tela en las manos de Mo-Bai y se rió entre dientes, jactándose para sí mismo. Está bien, tío, entonces lo haré, vamos, vamos. Cuídate ahí fuera. El tío te estará esperando para que le traigas la carne. El dueño de la carnicería hizo un gesto con la mano, volvió a entrar en la tienda, cerró la puerta de madera y continuó procesando la carne que había sobre el mostrador. Mo-Bai asintió, no dijo nada más y luego se dio la vuelta para salir de la carnicería. El dueño de la carnicería observó cómo se alejaba y suspiró para sí mismo. Espero que Amo no haya sido engañado. Este niño, su mente es demasiado simple. Tras suspirar, el dueño estaba a punto de regresar a la tienda para seguir espantando las moscas con pereza. Aproximadamente el tiempo que tarda en consumirse una varita de incienso, una persona vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo, se dirigió hacia la tienda. ¿Qué le gustaría? Carne de lobo de primera calidad, recién cazada. El dueño de la carnicería se puso de pie para darles la bienvenida, sonriendo. Esta persona claramente parecía un forastero. No daba la impresión de estar exiliado allí, sino más bien de haber llegado al desierto para buscar oro o tesoros. Era un cliente importante. Quién sabe, tal vez compraría todo lo que había en su tienda como provisiones. No vengo a comprar nada, vengo a preguntar por alguien. La persona negó con la cabeza y sacó un retrato. ¿Sabes dónde está? El dueño de la carnicería miró con atención y, en el retrato, era Ano. ¿Tú, qué buscas en él? El dueño de la carnicería frunció el ceño. No preguntes lo que no debes preguntar. Dime dónde está y esto será tuyo. La persona sacó una bolsa y la arrojó sobre el mostrador. Dentro, no había plata, sino piedra espiritual, llena hasta el borde, una bolsa entera de piedra espiritual de alta calidad. En un lugar como el desierto, donde el ki espiritual era inherentemente impuro y escaso, las piedras espirituales eran un recurso preciado, solo superado por el agua. Esta bolsa llena de piedras espirituales, sin exagerar, era suficiente para comprar toda la ciudad de Yanli. El dueño de la carnicería tragó saliva con dificultad y preguntó con cautela. «Amo, ¿te ofendió de alguna manera?» «Lo diré de nuevo. No preguntes lo que no debes preguntar». La voz de la persona se tornó repentinamente más fría, y un ki gélido y maligno emanó de su cuerpo. Si vuelves a dar una respuesta irrelevante, atente a las consecuencias. Esa aura aterradora asustó al dueño de la carnicería hasta que su rostro palideció mortalmente. Amo no debió haber provocado a una persona tan formidable. La única posibilidad que se le ocurría era que la hermana mayor que Amo había mencionado hubiera ofendido a este grupo, y que Amo se hubiera involucrado con esa persona, causando así el problema. Él simplemente se fue del pueblo, diciendo que un maestro cultivador iba a llevárselo, un maestro cultivador. ¿En qué dirección se fue? La persona preguntó con voz grave. Esto, yo, realmente no lo sé. La persona miró fijamente al dueño de la carnicería durante un buen rato y, al no ver ningún defecto, decidió no insistir en el asunto. No dejes que descubra que me estás mintiendo, de lo contrario, puede que ni siquiera tengas la oportunidad de arrepentirte. Tras proferir la amenaza, la persona formó un sello con la mano y se elevó por los aires. El dueño de la carnicería observó, estupefacto, cómo le flaqueaban las piernas, y se desplomó al suelo. Cuando Amon mencionó anteriormente que un maestro cultivador había aparecido en las cercanías, se mostró muy escéptico. Pero ahora, lo creía, y en su corazón, no podía evitar preocuparse por Amon. Amon, no debes, absolutamente no debes, dejar que te pase nada. A las afueras de la ciudad de Yanli, Mo-Bai regresó a su cueva, empacó las cosas que necesitaba llevar consigo y se preparó para destruir el talismán espiritual que Ji Yunlu le había dado para seguirla y abandonar ese lugar.
Justo cuando salía de la cueva, antes incluso de poder sacar el talismán espiritual, sintió de repente una oleada de debilidad que recorrió todo su cuerpo, y cayó al suelo sin control. De reojo, vio que a su lado había aparecido una persona vestida de negro con el rostro cubierto. No supo cuándo. La persona se acercó, lo volteó y le mostró un retrato para compararlo con su rostro. Luego, la persona sacó una ficha de transmisión de sonido. Informó a mi señor que el objetivo ha sido localizado y está abatido. Se ha confirmado que se trata de un descendiente de la raza Yao del Pantano Blanco. Su subordinado lo traerá de vuelta para informar inmediatamente. Mobai comprendió de inmediato que esa persona había venido a capturarlo, con el objetivo de apoderarse de su linaje de la Ciénaga Blanca. El instinto lo impulsó a querer alejarse de esa persona, pero sus extremidades carecían por completo de fuerza. En su desesperación, sintió de repente el talismán espiritual que He Yunlu le había dado en la manga, e inmediatamente vislumbró un rayo de esperanza. Inmediatamente aplastó el talismán espiritual, esperando únicamente que He Yunlu pudiera hacer frente a este hombre de negro. Capítulo 184. Métodos inesperados. El sonido del talismán espiritual al ser aplastado llamó inmediatamente la atención del hombre de negro. «Niño, ¿qué hiciste?». El hombre de negro dio un paso al frente de inmediato, echando un vistazo a los fragmentos del talismán espiritual que sostenía en la mano. «¿Un talismán de transmisión? ¿Buscas ayuda?». El hombre de negro se burló. «Espero que tu ayudante pueda alcanzarme». Tras decir esto, el hombre de negro cargó inmediatamente a Mobai sobre su hombro y partió sin demorarse ni un instante. La orden que Lin Tianchen le dio fue muy clara. Todas las acciones debían priorizar el regreso de Mobai, evitando cualquier demora innecesaria. No era tan tonto como para quedarse aquí esperando a que Mobai trajera ayuda para la pelea. Al ver esto, Mobai sintió que las cosas iban mal. En su desesperación, solo pudo gritar: «Adaji, sálvame». Originalmente, esto fue solo un intento de resistirse, pero inesperadamente, en el momento en que terminó de hablar, apareció repentinamente un aura extremadamente aterradora que lo envolvió instantáneamente a él y al hombre de negro. «¿Quién eres? Acaba con él en 10 respiraciones y te perdonaré la vida». Se oyó una voz fría, y el cuerpo del hombre de negro tropezó violentamente, casi cayendo al suelo. Un experto en entrar en un santo. El hombre de negro giró la cabeza bruscamente. En el momento en que sintió esa aura, no pudo evitar exclamar. En el mundo actual, solo se conocen 5 expertos en entrada a santos. Lin Tianchen del clan Kirin, el ancestro del clan Dragón, y Wu Ben del clan Tigre. En el lado del mundo humano, estaba el santo de la espada del cisne volador. Lian Hong y Ada He Yunlu. Entre ellos, la única mujer era He Yunlu. Incluso a través del velo, se podía ver el rostro del hombre de negro contrayéndose involuntariamente. Una espada china inmortal en el Reino Santo. ¿Quién más podría ser sino He Yunlu? ¿Cómo es posible que la digna maestra emperatriz de la secta inmortal Tai aparezca en un lugar como este? Soportando esa asombrosa presión, el hombre de negro se retiró a un lado mientras sostenía a Mobai, con la intención inmediata de enviar un mensaje de vuelta a través de su token de transmisión. He Yun lo aterrizó con gracia y chasqueó los dedos, sellando el espacio circundante para que no se pudiera transmitir ningún mensaje. Realmente es un experto en entrar en los santos, maldita sea, mala suerte. El hombre de negro chasqueó los labios y maldijo entre dientes. Luego, se quitó el velo, dejando al descubierto su rostro, y activó la forma de combate del clan demoníaco Kirin. ¿Todavía quieres resistir? He Yun lo entrecerró los ojos y miró al hombre de negro con expresión desdeñosa. Pequeño demonio, te aconsejo que te rindas. Con tu nivel de cultivo, matarte sería tan fácil como un simple movimiento de dedo. He oído hablar de la reputación de la Adaji de la secta inmortal Tai. Un simple don nadie como yo, naturalmente, no es rival para ti. El hombre de negro negó con la cabeza y rió. Sin embargo, que Fairiji, como experta en la entrada a los santos y líder de una secta importante en el mundo humano, aparezca abiertamente en el reino Yao parece un poco inapropiado, ¿no? ¿Me estás dando lecciones sobre las reglas? He Yunlu se burló. Este es el dominio desolado, que ha estado sin gobierno desde tiempos inmemoriales. Solo estoy de paso. No hay nada que infrinja las reglas.
Incluso si te ejecutara aquí, no estaría rompiendo ninguna regla. No creas que solo porque revelaste tu identidad como miembro del clan demoníaco Kirin, te temeré. El hombre de negro frunció el ceño, presintiendo que las cosas no pintaban bien. Quería engañar a Ji Yunlu, pero no esperaba que Ji Yunlu conociera también las reglas, sabiendo que el dominio desolado no se regía por ninguna regla y sin ningún escrúpulo. Si de verdad empezaran a pelear, él no tendría ni la más mínima posibilidad de ganar. Suspiró, está bien, Adachi, tú ganas. El hombre de negro suspiró, bajó a Mobai y alzó las manos. Si quieres llevártelo, adelante. Me marcho ahora y espero que la Adachi no me lo impida. Ji Yunlu no se molestó en responder, e inclinó la barbilla para indicarle al hombre de negro que se marchara por su cuenta. El hombre de negro fue decisivo. Se marchó inmediatamente sin intención de quedarse. Al ver marcharse al hombre de negro, Ji Yunlu finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. No carecía por completo de escrúpulos. Era cierto que el dominio desolado no se regía por reglas, pero si realmente había matado a un descendiente del clan demoníaco Kirin, le sería difícil explicarlo de todos modos. Había llegado aquí sin ninguna preparación previa. Para decirlo sin rodeos, se había infiltrado en el reino Yao. Si matara a un cultivador Yao ahora, probablemente armaría un gran lío. Por suerte, ella había engañado al hombre de negro. De lo contrario, este asunto habría sido realmente difícil de manejar. El espíritu primordial de Ji Yunlu permaneció activo hasta que el hombre de negro huyó lejos y desapareció. Solo entonces lo retrajo y dio un paso al frente para ayudar a Mobai a levantarse. Te he hecho daño. Vámonos, te llevaré ahora para evitar más complicaciones. Ji Yunlu le dio una palmadita en la cabeza a Mobai y se preparó para marcharse de inmediato. Sin embargo, justo cuando invocó su espada voladora y se preparaba para despegar, de repente notó una extraña luz azul que emanaba del cuerpo de Mobai, y el espacio circundante comenzó a distorsionarse. No es bueno. Técnica de teletransportación. Ji Yunlu se dio cuenta de esto de inmediato y se apresuró a intentar bloquearlo. Esa luz azul era la fluctuación de algún tipo de técnica de teletransportación. El hombre de negro debió haber dejado una marca mágica en Mobai, y activarla ahora tenía como objetivo alejar a Mobai. Ji Yunlu rápidamente formó sellos con las manos, preparándose para romper la fluctuación, pero se sorprendió al descubrir que la fuerza de la fluctuación superaba con creces su imaginación. Con su cultivo del Reino Santo, en realidad no podía romperla de inmediato. Claramente, quien lanzó esta técnica también era un experto en la entrada a los santos, con un nivel de cultivo incluso superior al suyo. En su desesperación, Ji Yunlu no tuvo más remedio que extraer un fragmento de su espíritu primordial, convertirlo en una aguja afilada e insertarlo en el cuerpo de Mobai. Antes de que pudiera pronunciar palabra, Mobai había desaparecido ante sus ojos, sin dejar rastro. En serio, teletransportado a 10.000 millas de distancia. Los ojos de Ji Yunlu se abrieron de repente. A través de ese pequeño resquicio de percepción del espíritu primordial, percibió claramente que Mobai estaba ahora a 10.000 millas de distancia de ella. Y justo cuando Mobai desapareció, un cadáver desecado apareció de la nada frente a ella. Era el hombre de negro de antes. Aquel cadáver parecía haber perdido toda su esencia vital, estaba completamente muerto. ¿Es esta la legendaria técnica de escape de sangre de Qilin? ¡Qué método tan cruel! Ji Yunlu tenía la sensación de que las cosas no pintaban bien. Cuando Fang Ji y Yuninger sufrieron el accidente, ella recibió noticias de que el clan demoníaco Kirin podría estar tramando algo en secreto. Ahora, el clan demoníaco Kirin había secuestrado a Mobai, llegando incluso a drenar la esencia vital de uno de sus propios miembros para realizar una técnica de escape. Se temía que el clan demoníaco Kirin estuviera planeando algo sumamente impactante. Ahora, no podía intervenir a su antojo. Como cultivadora humana, interferir en los asuntos del reino Yao equivalía a una declaración de guerra del mundo humano contra el reino Yao. Parece que debo ir a buscar al profesor cuanto antes. Me temo que solo el profesor puede resolver este asunto. Ji Yunlu murmuró para sí misma con el ceño fruncido. La única opción en ese momento era encontrar a Ye Li, contarle todo y dejar que él decidiera cómo manejar la situación.
Pensando en esto, Hiyunlu montó inmediatamente en su espada voladora y despegó, volando directamente hacia Yi, sin atreverse a demorarse ni un instante. Tuvo una leve premonición de que algo trascendental estaba ocurriendo en silencio. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 185. Llegada. En las montañas de Yulin, dentro del laboratorio, Lin Tianchen montaba guardia frente a la mesa de experimentación, observando a Mobai, que dormía sobre ella, con el rostro lleno de una alegría incontenible. La aparición de Hiyunlu no le afectó en lo más mínimo. Estaba seguro de que Hiyunlu no se atrevería a causar problemas en el reino Yao. Incluso si Hiyunlu encontrara a Yi, sería inútil. Este era un asunto del reino Yao, en el que los humanos no debían inmiscuirse. Ya fuera Hiyunlu o Yi, atreverse a interferir equivaldría a que la humanidad declarara la guerra a la raza Yao. Ni siquiera un experto del calibre de Yi podría asumir esa responsabilidad. Con Mobai en sus manos, la última pieza del rompecabezas que tanto había anhelado finalmente estaba completa. Sobre la mesa de experimentación, se insertó un tubo delgado y flexible en el brazo de Mobai, y su sangre esencial fluía a través del tubo hacia un recipiente. Al ver que el recipiente estaba a punto de llenarse, Lin Tianchen finalmente no pudo contener más la alegría desbordante que sentía y echó la cabeza hacia atrás riendo a carcajadas. Jajaja, por fin. Por fin he reunido todas las condiciones. Entre risas, Lin Tianchen avanzó, tomó el recipiente y, sin dudarlo, bebió de un trago la esencia de sangre de Mobai. Había experimentado con el método del linaje, se había fusionado innumerables veces antes. Con los casos del sujeto 1, el sujeto 2 y Yao, ya había descifrado todas las reglas. En ese momento, solo necesitaba seguir los resultados de su investigación y fusionarse con la esencia sanguínea de Mobai para poseer la aterradora habilidad precognitiva exclusiva del clan Bai Se. Confiando únicamente en su cultivo, ya tenía pocos rivales en el reino Yao. Con esta habilidad adicional, si miráramos a lo largo de todo el reino Yao, no quedaría un solo cultivador Yao que pudiera hacerle frente. Incluso si el ancestro del clan Dragón y Uben, dos dioses demonios santificados, unieran fuerzas, él jamás estaría en desventaja. Este era su último preparativo. Una vez hecho esto, tendría la confianza suficiente para llevarse todo el reino Yao a la boca. Ya verán. Esta vez, veamos quién de ustedes aún puede oponerme. Mientras tanto, en las montañas Kangyun, el grupo del clan Fénix y el de Fang Yi y Bai Ye llegaron a la ciudad de Liuyun casi simultáneamente. En cuanto Fang Yi y Yuminger se encontraron, no pudieron evitar abrazarse y compartir las experiencias vividas durante el viaje. Tras su emotivo reencuentro, Feng Junsu finalmente habló. Minger y señorita Fang Yi, lo que les ha sucedido, así como los asuntos de mi clan, están relacionados con el clan demonio Kirin. Este asunto es de suma importancia, por lo que primero debemos informar a los miembros del clan Tigre y notificar a todos los demás clanes. Esperen aquí. Yo iré a ver al jefe del clan Tigre y, después, los acompañaré a ver al señor Yi. Mientras hablaba, Feng Junsu se giró para mirar a Bai Ye y le preguntó, ¿el señor Bai vendrá conmigo? Paso. Esperaré afuera para evitar problemas. Bai Ye agitó la mano y respondió con una sonrisa. Al oír esto, Feng Junsu no pudo evitar sentirse un poco decepcionada, pero al final, no podía obligar al profeta Bai Se. No le quedó más remedio que llamar a Usu, y bajo su guía, se dirigió hacia donde estaba Uben. Poco después, Usu tranquilizó a Fang Yi y a los demás, y luego condujo a Feng Junsu directamente a la sala del consejo donde se encontraba Uben. Al entrar en la sala, todos los poderosos ancianos del clan del tigre ya estaban esperando allí, y Uben estaba sentado en lo alto del trono principal, tras haber esperado durante mucho tiempo. Hermana Junsu, ¿cuánto tiempo sin verte? Al ver llegar a Feng Junsu, Uben se levantó inmediatamente con los ancianos para darle la bienvenida. Recibí su mensaje hace un rato y lo he estado esperando durante mucho tiempo. Por favor, tome asiento. Hermano Uben, eres demasiado amable. Feng Junsu asintió, dio un paso al frente para tomar asiento y luego dijo solemnemente. Hermano Uben, ¿ha comprobado?
¿Hay algún miembro del clan desaparecido? Uvain asintió. Sí, no solo en mi clan, el Tigre de Oro Negro, sino que todos los clanes que lo conforman tienen miembros desaparecidos, y todos desaparecieron casi al mismo tiempo. Al principio, este asunto no llamó mucho la atención, ya que es común que los miembros del clan se ausenten. Pero después de lo que dijiste antes, este asunto sí que es sospechoso. Mientras hablaba, la expresión de Uvain se tornó grave. ¿Es cierto lo que dices, que esos miembros del clan fueron capturados por el clan Kirin para extraerles sangre para experimentos? Es absolutamente cierto. Feng Junsu asintió y respondió. Mis compañeros de clan sacrificaron sus almas esenciales para rescatar a una joven que poseía al fénix sagrado Estrella Luna. Linaje. Ella es alumna del señor Ye, y presenció con sus propios ojos el proceso mediante el cual el clan Kirin recolectaba la esencia de sangre de otras razas Yao. TSK, estas bestias, qué descaro. Uvain se enfureció al instante. Notificaré a todos los clanes lo antes posible, pero, este asunto es realmente problemático. Me temo que aún se requiere más discusión sobre si informar o no al señor Ye. Al oír esto, la expresión de Feng Junsu se tornó algo desagradable. Esto también era algo que le preocupaba mucho. De camino hacia aquí, lo había pensado detenidamente. Incluso si se lo contaba a Ye, temía que Ye no pudiera ayudarla mucho. Los asuntos de ambos reinos no se inmiscuyen entre sí. Esta regla se ha mantenido durante muchísimos años. Desde que ambos reinos existieron por primera vez, esta norma ha estado vigente. Quebrantarla tendría consecuencias inimaginables. Aunque dos jóvenes humanos, Fang Yi y Yu Minher, estuvieron involucrados, en última instancia, este es un asunto del reino Yao. La llegada de Fang Yi y Yu Minher al reino Yao ya contravenía las reglas. Solo hicieron la vista gorda porque los principales clanes Yao sabían que eran alumnos de Ye. Si uno investigara a fondo, se daría cuenta de que ya habían infringido las reglas desde el momento en que pusieron un pie en el reino Yao. Por este motivo, utilizar el ataque del clan Kirin contra ellos como excusa para convencer a Ye de participar en este asunto no era muy realista. Pero si Ye no participa en este asunto, me temo que incluso si todos los clanes Yao importantes unieran fuerzas, sería difícil decir si podrían hacer frente al clan demonio Kirin. Dejando a un lado a los demás cultivadores Yao del clan Kirin, Lin Tianchen por sí solo fue suficiente para abrumarlos. Y las siguientes palabras de Uvain fueron como un duro golpe para Feng Junsu. Hermana Junsu, hay una cosa más que probablemente aún no sabes. La expresión de Uvain era sumamente seria cuando dijo con voz grave. Recibí noticias de que un rastro del trueno dorado que entra en los santos había aparecido vagamente en las montañas Shaolin. Aunque fue ocultado de inmediato, en el momento en que apareció, los exploradores de nuestro clan lo detectaron y transmitieron la noticia al clan. El peor escenario posible es que el clan Kirin haya creado un nuevo dios demonio santificado. Si eso es cierto, incluso si todos los clanes Yao importantes unimos fuerzas, será difícil hacer frente al clan Kirin. Santo Trueno Dorado. Ah. Eso es. Feng Junsu recordó algo de repente y exclamó. Ya sé qué experimento está haciendo Lin Tianchen. Tiene la intención de crear artificialmente un dios demonio santificado. La anterior recolección de sangre divina de Fénix de esa chica, Yu Minher, probablemente fue por esta misma razón. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, tanto Uvain como todo el clan del tigre, los ancianos presentes quedaron muy sorprendidos. Tal experimento podría describirse como algo sin precedentes. Junto con la noticia previamente transmitida por los exploradores que detectaron el aura del trueno dorado que entra en el santo, era probable que el experimento de Lin Tianchen ya hubiera tenido éxito. ¡Cielos! Si eso es realmente cierto, este asunto definitivamente no es algo que podamos resolver. Uvain suspiró con cierta impotencia. Parece que, en este asunto, no nos queda más remedio que informar al señor Ye y pedirle consejo. Capítulo 186. La existencia más allá del karma. Feng Junsu escuchó esto, guardó silencio por un momento y luego habló. Hermano Uvain, ¿sabe usted que el señor Bai está fuera del salón en este momento? Ese profeta Bai Se, ¿verdad? Lo sé, mi nieto Usu me lo contó. Uvain asintió.
¿Piensas pedirle una idea al señor Bai Ye primero? Correcto. Feng Junsu asintió. Después de todo, este es un asunto del reino Yao. Si el señor Ye se involucra, me temo que traerá más problemas. En mi opinión, deberíamos consultar primero con el señor Bai Ye. Tal vez él tenga una solución. Eso tiene sentido. Por favor, inviten al señor Bai Ye a pasar al salón. Wu Wen asintió e inmediatamente hizo un gesto para que lo hicieran pasar. Un instante después, Bai Ye entró en el salón principal con una expresión algo reacia. Todos los presentes se pusieron de pie apresuradamente e hicieron una reverencia respetuosa a Bai Ye con los puños ahuecados. Saludos, señor Bai Ye. Muy bien, todos, basta. No hay necesidad de tales formalidades. Bai Ye agitó la mano y dijo con cierta impaciencia. Si tienes algo que decir, dilo directamente. Señor Bai Ye, probablemente ya sabe lo que buscamos. Deseamos solicitarle algunas contramedidas, y si fuera posible hacerlo sin la participación del señor Ye, sería lo ideal. Wu Wen dijo sin rodeos. Conocemos sus reglas. Díganos qué precio se requiere y no lo eludiremos. No es una cuestión de precio. Bai Ye agitó la mano y sonrió. El asunto que deseas consultar está directamente relacionado con el auge y la caída del reino Yao. Sí, tengo una solución, pero la raza Bai Se Yao no puede interferir en los cambios que se producen. Ha sido así desde tiempos ancestrales. No es que no quiera ayudarte. Las diversas razas Yao han prosperado durante miles de años, y algunas incluso se han transmitido durante 10.000 años. El auge y la caída tienen su propio ritmo, como las fases de la luna. Esto está ordenado por el cielo. Revertir el mandato del cielo es revelar sus secretos. Los secretos del cielo no pueden filtrarse. De lo contrario, aunque el problema se resuelva, las consecuencias serán insoportables. Al decir esto, Bai Ye se dio la vuelta para marcharse. Lamento no poder ayudarles. Deberían buscar a alguien más capaz. Señor Bai Ye, por favor, quédese. Wu Wen llamó apresuradamente a Bai Ye para detenerlo. Señor Bai Ye, si no puede responder a esta pregunta, por favor responda a otra mía. Hablar. Bai Ye se detuvo, se dio la vuelta y miró a Wu Wen. Si es algo que puedo responder. Señor, puedo preguntarle si, en caso de que solicitáramos la ayuda del señor Ye en este asunto, podría haber un punto de inflexión. Wu Wen preguntó con cautela. Al oír esto, Bai Ye guardó silencio por un momento y luego estalló en carcajadas. Jaja, jefe del clan Wu Wen es realmente impresionante. Esta pregunta es una que ni siquiera yo puedo responder. ¿No puede responder? Me pregunto, señor, ¿a qué se refiere? Wu Wen estaba bastante desconcertado, y Feng Junsu y el grupo de ancianos también parecían confundidos. Correcto, no puedo responder. Para ser precisos, es que ni yo mismo lo sé. Bai Ye extendió las manos y sonrió. Lógicamente hablando, todo en el mundo no es más que el ciclo del karma. Soy un profeta Bai Se. Conociendo la causa, puedo deducir el efecto. Por lo tanto, no debería haber nada en este mundo que yo desconozca. Pero resulta que en este mundo hay personas y cosas que trascienden el ciclo del karma y las ataduras de la razón común. Al estar fuera del karma, no tengo forma de comprenderlas y, naturalmente, no sé nada. El señor Ye es exactamente así. No sé nada de él y no puedo deducir nada al respecto. Si es una bendición o una maldición, bueno o malo, solo el tiempo lo dirá. Tras decir esto, Bai Ye agitó la mano de nuevo, preparándose para marcharse. Lo siento, yo tampoco puedo responder a esta pregunta. Sin embargo, el jefe del clan, Wu Wen, puedes quedarte con esta pregunta. Quizás después de reunirme con el señor Ye pueda responderla. Originalmente, todos habían perdido la esperanza, pero cuando Bai Ye dijo esto, reavivó en ellos un destello de esperanza. Si te reúnes con él, podrás obtener alguna información valiosa. Wu Wen insistió apresuradamente. Si esto te ayuda a deducirlo, te llevaré a verlo inmediatamente. Quizás. Si realmente sucederá, no lo sé. Bai Ye sonrió con indiferencia. Sinceramente, este señor Ye es la primera persona de la que no sé nada. Me interesa mucho. Si es posible, me gustaría reunirme con él cuanto antes. Bien. Bien.
Señor, por favor espere un momento, lo arreglaré enseguida. Wu Wen asintió apresuradamente varias veces y luego miró a Feng Junsu. Hermana Junsu, ¿no has querido siempre conocer al maestro? ¿Por qué no vamos juntos hoy? Da la casualidad de que 2 de sus alumnos también han llegado. Si vamos juntos, aunque no hablemos de este asunto, podríamos alegrar al maestro por un rato. Entonces le daré la lata al hermano Wu Wen con los preparativos. Feng Junsu asintió, sin poner objeciones. Hacía tiempo que deseaba ver a Yi en persona. Wu Wen había recibido consejos de Yi y había alcanzado la santidad. Ella ansiaba ser la siguiente afortunada. Después de todo, en términos de fuerza, era superior a Wu Wen. Si Yi le daba algunos consejos, quizás ella también podría alcanzar la santidad rápidamente. Además, Feng Qing'er seguía con Yi. Aunque no hubieran hablado de nada, como anciana, era natural que fuera a ver cómo estaba su compañera. El grupo llegó a un acuerdo al instante, y Wu Wen envió inmediatamente gente para hacer los preparativos necesarios para visitar el lugar donde se encontraba Yi. Pikochiyun, sala de conferencias del pueblo. Muy bien, eso es todo por la clase de hoy. Clase terminada. Yi dijo mientras ordenaba la mesa. Como de costumbre, los estudiantes abandonaron el aula para hacer sus propias cosas, y hoy solo se quedaron Uji y Feng Qing'er. Los dos se miraron y asintieron. Díselo al profesor, no vaya a hacer que se me escape algo. Feng Qing'er transmitió su voz a Uji a través del sentido divino. Uji asintió, se levantó y se dirigió a Yi. Profesor, me han informado de que hoy vendrán a verlo mis compañeros Fang Yi y Yu Ming'er, junto con mi abuelo y la familia de Feng Qing'er. También los acompaña un caballero muy culto que desea conocerle. ¿Cómo podemos organizarlo? ¿Ah? ¿Viene tanta gente? Yi se alegró mucho al oír esto. Ya que va a haber tanto ambiente, recibamos a todos como es debido. Avisad a todos de que las clases de la tarde quedan suspendidas y preparaos para recibir a los invitados. En cuanto a los demás preparativos, os avisaré cuando sea necesario. Adelante sí. Uji y Feng Qing'er se pusieron de pie, respondieron y se giraron para comunicar la noticia a sus compañeros. Yi estaba de buen humor y esperaba con muchas ganas la próxima reunión. Justo cuando se disponía a regresar a su residencia para organizar adecuadamente los preparativos para recibir a los invitados, el sistema emitió repentinamente una notificación. Objetos detectados aptos para evaluación. Se emitirá un documento de examen provisional al anfitrión. Por favor, complete la evaluación provisional de Feng Junsu y Bai hoy mismo. En función de sus resultados, el sistema otorgará recompensas de diferentes niveles al anfitrión. Tras escuchar las indicaciones del sistema, Yi no pudo evitar sentir cierto interés. Parecía que cada vez que había un examen sorpresa, las recompensas que otorgaba el sistema eran bastante especiales. Esta vez, la recompensa se basaba en los resultados del examen, lo cual era realmente novedoso. Sin embargo, esto era secundario. Lo que realmente lo alegraba era que Fang Yi y Yu Ming'er hubieran llegado sanos y salvos y que pronto llegarían. Estaba ansioso por hacerles muchas preguntas y mostrarles su preocupación por sus antiguos alumnos. También estaba el plan de estudios que el sistema le había dado anteriormente. No sabía si tendría tiempo suficiente para transmitírselo a Fang Yi y a los demás. Mientras reflexionaba sobre estas cosas, Yi regresó a su residencia, preparó los planes de clase necesarios, los exámenes provisionales, etc., y esperó la llegada de todos. Al anochecer, Wu Wen llevó personalmente a todos al pueblo situado al pie del pico Chiyun. Justo cuando llegaron a la entrada del pueblo, tanto Bai como Feng Junsu se quedaron paralizados de la impresión. Escuché a Qing'er mencionar que el encanto espiritual de este lugar es extraordinario. Originalmente pensé que este lugar era solo una tierra bendita construida por el mundo humano, pero verlo hoy es realmente una experiencia reveladora. Feng Junsu observó la escena en la aldea y suspiró con emoción. Sin mencionar nada más, la densa energía espiritual en la aldea, que casi se había condensado en una niebla visible, era algo que casi nunca había visto antes. Este era el reino Yao. El ki espiritual del cielo y la tierra del reino Yao era inherentemente caótico y violento.
Ser capaz de filtrar y purificar el ki espiritual del cielo y la tierra a un nivel adecuado para que los cultivadores Yao pudieran cultivarlo ya era un método muy sofisticado. Reunir una gran cantidad de ki espiritual y mantenerlo condensado sin que se disipara era algo que ni siquiera las principales razas Yao habían dominado. Sin embargo, aquí, en casa de Yi, era como si existiera algo capaz de producir ki espiritual puro. Todo el pueblo estaba envuelto en un ki espiritual increíblemente puro. No hacía falta adivinar. La eficacia del cultivo aquí sería sin duda 100 veces mayor que en el mundo exterior. Por no hablar de los tesoros espirituales y las plantas sagradas que se podían ver por toda la aldea. Con solo coger una o dos se podía alcanzar fácilmente un precio altísimo. En comparación con el asombro de Feng Junsu ante la distribución del pueblo, lo que sorprendió a Bai Ye fue el propio Yi. Su mirada se dirigió hacia la habitación donde se encontraba Yi, y no pudo apartarla durante un largo rato. Gracias a sus poderosas habilidades como profeta Bai Se, le bastaba con mirar a cualquiera para saberlo todo sobre esa persona. Llevaba mucho tiempo acostumbrado a la sensación de ver a través de los demás con solo una mirada. Frente a él, nadie guardaba secretos. Sin embargo, cuando dirigió su mirada hacia la habitación donde se encontraba Yi e intentó usar sus habilidades de profeta Bai Se para percibir qué clase de persona era Yi, el resultado que obtuvo fue la nada. Podía saber cuándo se había construido la habitación, qué materiales se habían utilizado, de quién era la mano que la había construido, e incluso podía percibir el polvo en la habitación, que se había limpiado la noche anterior y se había vuelto a acumular hoy. Podía percibirlo todo, excepto a Yi, que estaba dentro de la habitación, de quien no sabía nada. La retroalimentación más directa que obtuvo al percibir a Yi fue que no podía percibirlo. Lo que le devolvieron fue una extraña caja con una serie de conjuros muy simples, pero completamente incomprensibles escritos en ella. 404 no encontrado. No podía interpretar qué era aquello, solo que esos conjuros eran como un muro hermético que bloqueaba toda percepción. Sin importar el nivel de percepción, este muro lo bloqueaba, impidiéndole acceder a cualquier información sobre Yi. Esta fue la primera vez que la habilidad del profeta Bai Se falló por completo. Antes, cuando le preguntaban por Yi, al menos podía responder algo, como que Yi se había alojado en la secta inmortal Tairi, que Yi había enseñado a ese grupo de expertos de élite en el mundo humano, o que Wen había alcanzado la santidad gracias a la guía de Yi. Pero en lo que respecta al propio Yi, de dónde venía, cuál era su nivel de cultivo o cuán fuerte era, no pudo responder en absoluto. Inicialmente, pensó que se debía a que el nivel de cultivo de Yi era demasiado alto, habiendo alcanzado el nivel en el que podía activar la ley del cielo y la tierra, lo que hacía ineficaz la percepción a distancia. Creía que, con solo ver a Yi en persona, eventualmente podría obtener información valiosa. Solo ahora se dio cuenta de que sus pensamientos eran bastante ridículos. Ustedes dos, por favor. El maestro ya debe haber preparado un banquete y los está esperando. Tomen asiento. Mientras Wen hablaba, invitó a los dos a entrar en el pueblo y acercarse al comedor, que Yi había descrito como algo sencillo. Al entrar en el comedor, Yi y algunos estudiantes que actuaban como representantes ya los esperaban junto a la mesa. Los platos ya estaban puestos, solo tenían que tomar asiento. Maestro, permítame presentárselo. Wen se acercó a Yi y se lo presentó. Este es el señor Bai Ye del que le hablé. El señor Bai Ye es muy culto y ha venido especialmente a visitarlo en esta ocasión, con la esperanza de conversar con usted sobre algunos asuntos académicos. Este es Feng Junsu, un anciano de la familia Qing'er, que también ha venido expresamente a visitarte en esta ocasión. Justo cuando Wen terminó de hablar, se escuchó la transmisión de voz de Feng Junsu. Hermano Wen, ¿no dijiste que ibas a contarle al maestro los asuntos del clan Kirin? ¿Por qué no lo mencionaste? Tras recibir la transmisión de voz, Wen respondió por el mismo medio. No se preocupe. Lo mencionaré sutilmente dentro de un rato para ver cuál es la actitud del maestro. Si el maestro no tiene intención de intervenir en este asunto, deberíamos buscar otra solución rápidamente. Además, el señor Bai Ye también dijo que, tras hablar con el maestro, tal vez haya otra alternativa. No deberíamos complicarles la vida a estos dos caballeros.
Al oír esto, Feng Junsu asintió en secreto, sin darle más vueltas al asunto, y fue a sentarse junto a Feng Qing'er. Es un placer conocerlos. Mi casa es modesta, y el banquete de bienvenida que podría prepararles es bastante sencillo. Les ruego que no se preocupen y tomen asiento. Y Eli asintió con la cabeza hacia los dos, se puso de pie e hizo un gesto de invitación, indicándoles que tomaran asiento. Bai Ye y Feng Junsu quedaron ahogados por estas palabras. Humilde. Rudo. Señor Eli, usted es verdaderamente modesto. Por no mencionar nada más, basta con mirar esta mesa. Cualquiera que entienda del tema puede darse cuenta a simple vista de que se trata de auténtica madera de Wuton de oro púrpura. Si se colocara en otro lugar, incluso en un clan de élite como el clan Fénix, solo las vigas del techo del salón principal usarían una pieza de madera de Wuton de oro púrpura. Pero aquí, ¿de verdad usas este tesoro, que vale 10.000 monedas de oro por cada pulgada, como mesa de comedor? Hablemos de los platos que hay sobre esta mesa. Los materiales utilizados son dignos de ser llamados tesoros celestiales y terrenales. Muchos de ellos son tesoros invaluables y difíciles de encontrar en el mundo exterior. Si otros los obtuvieran, los atesorarían o los transformarían en píldoras medicinales, sin atreverse a desperdiciar ni una sola pieza. Pero tú, en cambio, los salteas en una olla. Y después de todo eso, le dices a la gente que tu local es humilde y que la comida es sencilla. Así es como los supuestos expertos hacen alarde de su riqueza. Feng Qing'er, a un lado, observó la expresión de su madre y no pudo evitar reírse para sí misma. Pensó para sí misma que jamás había visto a su madre sobresaltarse por nada en su vida. Hoy había sido una experiencia verdaderamente reveladora. El maestro es realmente digno de ser el maestro. Capítulo 188. ¿Terminaste de comer? Entonces hagamos una prueba. Mientras el vino corría a raudales y se disfrutaba de la comida, el banquete de bienvenida estaba llegando a su fin cuando Wu finalmente tomó la palabra. Señor, lamento tener que decir esto, pero hay algo sobre lo que me gustaría pedirle su ayuda hoy. Espero que no le importe. Está bien, adelante. Y Eli ladeó la barbilla y preguntó con una sonrisa. Wu ordenó cuidadosamente sus palabras antes de responder. Últimamente ha habido cierta agitación en el exterior. Una familia en particular ha cometido actos atroces y ha enfurecido a todos. Sin embargo, esa familia tiene una sólida base y una fuerza formidable. Incluso si nuestras familias unen fuerzas, será difícil hacerles frente. Respecto a este asunto, me gustaría pedirle su consejo. ¿Podemos unir fuerzas para hacer frente a ese grupo? Al oír esto, Eli frunció ligeramente el ceño. Si han cometido actos atroces y han enfurecido al público, naturalmente deben ser castigados. Tras pronunciar estas palabras, tanto Wu como Feng Junsu se llenaron de alegría. Pero antes de que pudieran regocijarse por mucho tiempo, la siguiente frase de Eli extinguió sus esperanzas. Sin embargo, en lo que respecta a estos asuntos, solo puedo hablar de ellos. En cuanto a cómo llevarlos a cabo, eso depende de tus propias habilidades. Solo soy un profesor sin poder alguno. Aunque quisiera ayudar, no podría hacer mucho. Para Eli, esto era simplemente la verdad, pero para Wu y Feng Junsu, tenía un significado diferente. Conocían la fuerza de Eli. Cuando Lin Tianchen atacó anteriormente, Eli ni siquiera mostró su rostro. Simplemente usó una formación para obligar a Lin Tianchen a huir en un estado lamentable. Cuando Feng Junsu y su grupo fueron perseguidos por Lin Tianchen, Eli también creó una formación desde lejos, obligando a Lin Tianchen a cortarse el brazo para escapar. Con semejante fuerza, enfrentarse a Lin Tianchen sería pan comido. Pero al final, el resultado fue el que más temían. Eli no estaba dispuesto a ayudar. Después de todo, Eli es humano, no pertenece a la raza Yao. Que un humano se involucre en los asuntos del reino Yao es romper una regla muy importante. Anteriormente, cuando Lin Tianchen sufrió 2 reveses, fue porque buscó problemas con Eli o persiguió a sus estudiantes, lo cual era justificable. Pero ahora, Lin Tianchen tiene la mira puesta en todo el reino Yao, y parece dispuesto a declarar la guerra a todos los clanes. Este asunto no tiene nada que ver con Eli. Se trata de un conflicto interno del reino Yao.
Si los cultivadores humanos se involucraran, el resultado probablemente arrastraría al mundo humano al conflicto, y en ese momento el mundo estaría sumido en el caos. Quizás incluso uno de los humanos o de la raza Yao se enfrentaría a la aniquilación total. Este es un resultado que nadie desea ver. Sin embargo, dentro del clan Kirin, un solo Lin Tianchen bastaba para causar dolores de cabeza a todos los clanes Yao principales. Además, con los informes secretos recibidos anteriormente que indicaban que un nuevo dios demonio santificado podría haber aparecido dentro del clan Kirin, si eso fuera cierto, los principales clanes Yao probablemente tendrían que recurrir a su superioridad numérica para usar tácticas de ataque masivo contra el clan Kirin. No era imposible, pero sin duda provocaría numerosas bajas. Al pensar en esto, tanto Wen como el otro se sintieron preocupados, pero era difícil seguir adelante, así que simplemente bebieron en silencio. ¿Ya terminaron de comer?, preguntó Ye de repente. Señor Bai Ye y señorita Junsu, si ya terminaron, les tengo un regalo de bienvenida. Al oír esto, Feng Junsu levantó la vista apresuradamente, con un brillo fugaz en los ojos. Wen había mencionado anteriormente que fue un regalo de bienvenida de Ye lo que le permitió romper con éxito las cadenas del reino del hueso divino y convertirse en un dios demonio santificado. Si Ye realmente le hubiera dado un regalo tan bienvenido, tendría mucha más confianza. En el reino Yao, todos sabían que, en ese mismo reino, el poder de combate de Feng Junsu no tenía parangón. Una vez activado su cuerpo verdadero ancestral, podía hacer temblar a un dios demonio santificado con la fuerza de su reino de hueso divino. Si realmente pudiera alcanzar el reino santo, no le temería en absoluto a Lin Tianchen si se volvieran a encontrar. No quiero decir que tendría un 100% de posibilidades de ganar, pero al menos, un empate contra Lin Tianchen no sería ningún problema. Además, con el ancestro del clan Dragón Wen, incluso si el clan Kirin tuviera un dios demonio santificado más, no sería imposible lidiar con él. En cuanto a Bai Ye, esperaba con aún más ilusión este supuesto regalo de bienvenida. Al igual que cuando percibió a Ye anteriormente, intentó percibir este regalo de bienvenida, pero el resultado fue que no pudo. Esta fue una experiencia muy inusual para él. La sensación de anticipación por recibir un regalo misterioso era algo que no había experimentado en quién sabe cuántos años. Por favor, ilumínenos, señor. Respondieron los dos apresuradamente. Parece que ustedes dos están muy interesados. Uji, Kinger, despejen la mesa, que empiecen aquí mismo. Ye gritó, luego sacó los dos exámenes de práctica que le había dado el sistema, los colocó sobre la mesa y los empujó hacia los dos. Entonces sonrió y dijo, seguro que ya habéis oído que no tengo nada especial aquí, solo algunos exámenes. Mucha gente dice que son muy raros. Estos dos los he preparado para vosotros. Echadles un vistazo, pensad en ellos como un pequeño juego mental después de comer. Los dos tomaron los papeles con avidez, y cuando los miraron detenidamente, ambos mostraron expresiones de asombro. El que Feng Junsu tenía en la mano era un pergamino de técnicas de refinamiento de fuego, pero no para alquimia ni para refinamiento de artefactos, sino una técnica de refinamiento de fuego para templar la propia carne y el alma. Con solo una mirada, Feng Junsu quedó maravillado con Ye. Esta técnica de refinamiento de fuego existía en el clan Fénix desde tiempos ancestrales, y cada descendiente del clan Fénix debía cultivarla. Sin embargo, la técnica transmitida en el clan Fénix tenía un límite superior absoluto, y era absolutamente imposible superar el límite del reino del hueso divino. Para seguir cultivándola, la intensidad de las técnicas ordinarias de refinamiento de fuego no era suficiente. Era imposible templar la carne y el alma lo suficientemente fuertes como para entrar en el reino santo. Pero la que Ye le dio, ella pudo ver fácilmente cuán intensa era, cuán poderoso era su efecto. Lo que contenía ya no era un método para controlar el fuego, sino el verdadero y supremo Gran Dao, las leyes del cielo y la tierra. Gran Dao del fuego, ley de la combustión. Con esta técnica en mano, Feng Junsu tuvo inmediatamente plena confianza. Ella ya estaba en la cima del reino del hueso divino, a solo un paso del reino santo. No tardaría mucho. Solo necesitaba practicar esta técnica una vez, y su carne y alma alcanzarían la fuerza del reino santo.
Si pudiera practicarlo pacíficamente durante 7 días y fortalecer sus huesos y su sangre, tendría absoluta confianza para luchar contra Lin Tianchen. En cuanto a Bai Ye, cuando recibió el examen, se quedó aturdido. El examen que Ye Li le dio era un montón de líneas caóticas y desordenadas. Parecía que alguien borracho lo había garabateado. Si hubiera sido cualquier otra persona, no lo habría entendido en absoluto. Pero cuando utilizó la capacidad de percepción del profeta Bai Se para percibir esas líneas caóticas, una claridad sin precedentes inundó su mente. En este mundo, debería haber habido cosas raras que desconociera. Pero cuando percibió estas líneas caóticas, se dio cuenta de que el gran Dao del cielo y la tierra era algo que aún no podía comprender, y que estas líneas contenían innumerables leyes del funcionamiento del gran Dao del cielo y la tierra. Capítulo 189. Una visita de He Junlu. De pie a un lado, Wu Wen observó cómo los dos comenzaban a comprender, sin poder evitar recordar la escena en la que él mismo alcanzó la santidad bajo la guía de Ye Li en aquel entonces. Si todo salía bien hoy, Feng Junsu sin duda podría sentar las bases para la santidad y convertirse en un nuevo dios demonio santificado. Era solo cuestión de tiempo. En cuanto a lo que Bai Ye podría lograr, realmente no tenía forma de saberlo. Nunca se había oído que el clan Bai Se poseyera cultivadores Yao formidables. Entre los registrados, parecía que el reino de la transformación del alma era el más alto, y nadie con un cultivo superior había aparecido jamás. La razón de esto radicaba en que el clan Bai Se prácticamente no tenía necesidad de combatir. Al igual que Bai Ye, prácticamente carecían de poderío bélico. Se preguntaba si, bajo la tutela de Ye Li, el clan Bai Se podría producir un experto sin precedentes. Mientras los dos realizaban su examen, Ye Li también vigilaba constantemente la actividad del sistema. Esta evaluación fue algo diferente a las anteriores. El sistema le proporcionó un panel que le permitió ver las puntuaciones que ambos estaban obteniendo en tiempo real. La puntuación máxima para la evaluación era de 100. La velocidad de Feng Junsu era asombrosa. En lo que tardaba en consumirse una varita de incienso, su puntuación ya superaba los 50 puntos. Si seguía así, podría lograr una puntuación perfecta. Por el contrario, el progreso de Bai Ye fue muy lento, ya que su puntuación aumentaba solo un punto cada pocos minutos. Hasta ese momento, solo había respondido preguntas por un valor de 7 puntos. Sin embargo, Ye Li no estaba preocupada en lo más mínimo. Gracias al ejemplo de estudiantes como Wu Ji, comprendió perfectamente que este tipo de exámenes no solo le permitían obtener recompensas, sino que también brindaban beneficios a los alumnos. No importaba si el proceso era lento. Siempre y cuando transcurriera sin problemas, era lo mejor. Mientras todos esperaban, Fang Ji notó de repente que su dispositivo de transmisión de sonido, el Jade Sleep, vibraba y se levantó apresuradamente para hacerse a un lado y conectarlo. Desde el otro extremo del retazo de Jade se oyó la voz de He Junlu. Fang Ji, ¿estás con el maestro ahora mismo? Soy yo, maestro. ¿Qué ocurre? A juzgar por su voz, parece que ha sucedido algo urgente. Fang Ji respondió de inmediato y luego preguntó con preocupación. Según recordaba, He Junlu rara vez mostraba ansiedad. Era la primera vez que oía un tono tan tenso y ansioso de su maestro. Probablemente, algo de gran importancia había ocurrido. ¿Hay alguien más entre la raza Yao, además de ti, que tenga autoridad? He Junlu continuó presionando. Sí, el jefe del clan del tigre, el jefe del clan del fénix y el profeta Bai Se están todos aquí. Eso facilita las cosas. Dale el documento de Jade al jefe del clan del tigre. Tengo asuntos urgentes que atender. Al oír esto, Fang Ji se sintió inevitablemente un poco confundida, pero siguió las instrucciones, llamó a Wu Wen aparte y le entregó el documento de Jade. Wu Wen tomó el talismán de Jade con una expresión de confusión. Adaji, ¿qué puedo hacer por usted? Wu Wen preguntó con un toque de confusión. Conocía el gran nombre de He Junlu y había oído a Wu Ji mencionarla. Ella había alcanzado la santidad con la ayuda de Ye Li y había sido bastante protectora con él, pero al final no pudo ir contra la corriente del Dao inmortal y se vio obligada a emitir una orden para expulsarlo. En vista de esto, Wu Wen tenía una opinión favorable de He Junlu. Después de todo, se podría considerar que ambos habían estudiado con el mismo maestro.
Jefe del clan Uben, perdona la intromisión. Actualmente me encuentro en el reino Yao y necesito ver al maestro con urgencia. He Junlu no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Espera un momento. Uben frunció el ceño y luego se giró para mirar a Ye. Señor, tengo algunos asuntos personales que atender que requieren la ayuda de mi joven amigo Fang Yi. Regresaré en breve. Ye asintió sin decir nada. Al ver que Ye no sospechaba nada, Uben se sintió aliviado e hizo un gesto a Fang Yi para que lo siguiera fuera del comedor. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos como para que Ye no pudiera oírlos, Uben preguntó asombrado. Adaji, tú, ¿cómo estás en el reino Yao? El asunto es urgente, así que debo consultar con el jefe del clan. Por ahora, no preguntes más. Te lo explicaré todo con claridad más tarde. Ahora mismo necesito tu ayuda con algo. He Junlu dijo con ansiedad. He llegado a la matriz de teletransportación en la frontera del dominio desolado, pero ha sido destruida por alguien desconocido. Necesito llegar al territorio de tu clan inmediatamente para ver al maestro. Por favor, jefe del clan. Uben, concédeme esta facilidad y proporcióname las coordenadas adecuadas para que pueda usar el método de teletransportación y llegar directamente. Al oír esto, Uben sintió que las cosas estaban empeorando. La aparición de un experto del Reino Santo procedente del mundo humano en el Reino Yao, tras introducirse de contrabando a través del dominio desolado, ya era un problema monumental. Si no se gestionaba adecuadamente, podría escalar hasta el nivel de una invasión del Reino Yao por parte del mundo humano. Ahora, Fairy Heat quería emplear directamente el método de teletransportación de un experto del Reino Santo. Si se detectaba la perturbación, sin duda causaría un gran revuelo. Sin embargo, también pudo percibir la urgencia en las palabras de He Junlu. Como líder de secta, no podía ignorar las consecuencias, pero aún así estaba dispuesta a correr un riesgo tan enorme. Claramente, el motivo era de suma importancia. Tras un momento de reflexión, Uben finalmente optó por confiar en He Junlu. Adaji, por el bien del señor Ye, creo que usted no alberga ninguna mala intención y que realmente tiene un asunto urgente que atender. Espero no estar depositando mi confianza en la persona equivocada. Uben habló con tono grave y luego le proporcionó a He Junlu las coordenadas exactas. El lugar era la parte trasera de la montaña del Pico Chiyun, un territorio perteneciente a Ye que los estudiantes solían usar para descansar y jugar. El clan Tigre había emitido una orden estricta. Cualquiera que no fuera Ye y sus estudiantes y se acercara a esa zona sin permiso sufriría un castigo severo. Gracias. Tras recibir las coordenadas, He Junlu expresó apresuradamente su gratitud. Jefe del clan Uben, tu preocupación es completamente natural. Si te sientes incómodo, por favor, espera un momento en el punto de aterrizaje. Una vez que me haya teletransportado, podrás sellar mi cultivo de inmediato. No opondré resistencia. Entonces tendré que ofenderte. Nos vemos pronto. Uben no se negó y aceptó de inmediato. Este era el método más seguro. Incluso si personas ajenas lo descubrieran, la evidencia de su cultivo sellado facilitaría la explicación del asunto. Tras colgar el talismán de Jade, Uben se dirigió a Fang Yi. Señorita Fang Yi, le pido disculpas por las molestias, pero por favor acompáñeme. Dado que su maestro viene a reunirse con el señor Ye, por protocolo, debo sellar personalmente su cultivo. Le pido que sea testigo de esto para evitar cualquier malentendido ante el señor Ye más adelante. Sí, señor, tenga la seguridad de que si surge alguna pregunta, sin duda le diré la verdad. Al saber que He Junlu también había llegado al reino Yao, comprendió que había ocurrido un acontecimiento importante. Que He Junlu llegara a tales extremos, dejando de lado su dignidad y prestigio, solo para encontrarse con Ye, sugería que el asunto se había vuelto tan grave que no podía demorarse ni un instante. Tras dar instrucciones a Fang Yi, Uben partió inmediatamente con ella hacia las coordenadas donde He Junlu estaba a punto de llegar, decidido a averiguar qué era exactamente lo que la tenía tan ansiosa. Capítulo 190. El empeoramiento de la situación detrás del Pico Chiyun. Uben y Fang Yi llevaban esperando en las coordenadas el tiempo que tarda en quemarse una varita de incienso cuando se produjo una repentina fluctuación espacial. Al disiparse la fluctuación, He Junlu apareció ante ellos, sin aliento.
Al ver el estado de Ji Yunlu, Wen comprendió la urgencia de su situación. Para un cultivador en el Reino Santo, los métodos de teletransportación ordinarios no son particularmente agotadores. Lo único que podría agotar a un experto en entrar al Reino Santo hasta este punto es el salto al Reino del Vacío, una técnica que solo pueden usar aquellos en el Reino Santo. Esta técnica es increíblemente rápida, cubriendo 10.000 millas en el tiempo que se tarda en quemar una varita de incienso, pero su consumo también es asombroso. Incluso para un experto en la técnica de entrada a los santos, usarla una sola vez agotaría casi el 70% de sus reservas de energía. El hecho de que Ji Yunlu haya utilizado esta técnica para venir hasta aquí es suficiente para demostrar que el asunto que debe resolver es extremadamente urgente. Jefe del clan Wen, por favor, sella mi cultivo. Resumiré la historia y te lo explicaré todo lo más rápido posible. Ji Yunlu inmediatamente dio un paso al frente y dijo. Wen quedó atónito. Realmente no esperaba que Ji Yunlu estuviera tan ansiosa, al punto de tener que aprovechar cada segundo. Rápidamente formó sellos con las manos y comenzó a sellar el cultivo de Ji Yunlu. Ji Yunlu no opuso resistencia alguna e inmediatamente comenzó a explicar. Cuando llegué al reino Yao, me encontré con un joven en el dominio desolado. Tras intuirlo, descubrí que el joven parecía poseer el linaje del clan Bai Se. Al verlo solo e indefenso, decidí traerlo aquí para que fuera instruido por el maestro. ¿Ah? ¿Un descendiente del clan Bai Se en el dominio desolado? Ahora que lo mencionas, recuerdo que el clan Bai Se tuvo en su día un descendiente peculiar que fue excluido de la genealogía por alguna razón desconocida. Sospecho que es él. Pero la situación es bastante grave ahora. Ji Yunlu asintió y continuó. Cuando me disponía a llevármelo, miembros del clan demoníaco Kirin aparecieron de repente para buscarlo. Llegaron incluso a sacrificar a uno de sus propios miembros para realizar una técnica de escape sangriento y llevárselo. Ahora mismo, no sé dónde está ni cuál es su situación, así que tuve que venir corriendo a pedirle ayuda al maestro. El clan demoníaco Kirin. SSS. Esto es malo, esto es muy malo. Al oír esto, la expresión de Wen se tornó inmediatamente seria. La noticia que trajo Feng Junsu fue que el clan Kirin estaba llevando a cabo algún tipo de linaje. Experimento de fusión. Primero, Yu Minher fue secuestrado y Lin Tianchen ya había obtenido la sangre divina del Fénix. Ahora, un descendiente del clan Bai Se ha sido capturado por el clan demonio Kirin. Me temo que Lin Tianchen tendrá otra carta bajo la manga. Este asunto es de suma importancia, Adaji, por favor, acompáñame. Sin embargo, me temo que contárselo al maestro podría ser inútil, la expresión de Wen era muy sombría. Adaji, usted también sabe que, sin importar cómo lo mire, este es un asunto interno de nuestra raza Yao. Si un mundo humano el cultivador interviene, me temo que esto se convertirá en algo enorme. Mi discípulo Fang Ji y Yu Minher han sido perseguidos por el clan Kirin. Este asunto no pudo resolverse pacíficamente desde el principio. Ji Yunlu respondió de inmediato. Jefe del clan. Wen, por favor, comprende. En consideración a que tratas bien al maestro y a que el maestro mantiene una buena relación contigo, he venido solo. Jefe del clan Wen, sabes que mi mundo humano ya había hecho los preparativos cuando alcanzaste la santidad. Esto, naturalmente, soy consciente de ello. Wen asintió con impotencia. Por lo tanto, este asunto no se trata de que yo quiera interferir. Lo único que pido es la ayuda del maestro para rescatar a ese joven inocente del clan Bai Se. No me preocuparé por nada más. Confío en que el maestro comprenda lo que está en juego. En cuanto a cómo la raza Yao maneje esto, no participaremos. Al escuchar las palabras de Ji Yunlu, Wen dudó bastante. La propuesta de Ji Yunlu no era mala. Pedirle a Eli que interviniera y rescatara al joven del clan Bai Se al menos reduciría en 1 el número de cartas ganadoras en la mano de Lin Tianchen. El asunto en sí era secreto, así que no debería causar demasiados problemas. Pero el temor es que Lin Tianchen ya haya obtenido el linaje Bai Se y esté preparado. Si Eli interviene, Lin Tianchen podría usarlo como pretexto para agravar la situación, y entonces sería imposible controlarla. Ay, Adaji, de verdad que no puedo tomar una decisión al respecto. ¿Qué te parece esto?
Más tarde, puedes mencionarle sutilmente este asunto al maestro y tantear su postura para ver si está dispuesto a intervenir. Deja que el maestro decida todo. Wu-Ben dudó un buen rato antes de asentir finalmente. Sin embargo, debo recordarte, Ada, que los límites de este asunto son extremadamente difíciles de controlar. Si ni siquiera el maestro sabe cómo manejarlo, te pido que no lo fuerces, lo haré. Por favor, tenga la seguridad, jefe del clan. Wu-Ben. Hee-Jun lo asintió. No hay tiempo que perder, por favor, llévame a ver al maestro. Sé cómo hablar de esto y no causaré ningún problema a tu clan. Dicho esto, Hee-Jun volvió a mirar a Fang Yi. Discípulo, en lo que respecta al asunto que te concierne a ti y a Minger, me temo que como tu maestro, solo puedo hacer la vista gorda. Os he hecho daño a ambos. Fang Yi negó con la cabeza y no dijo mucho. Ella comprendía lo que estaba en juego. Si profundizaban en sus asuntos, sería realmente difícil llegar a una conclusión. Por el momento, tanto ella como Yu Minger estaban a salvo, lo cual podía considerarse el mejor resultado. Tras acordar las condiciones, los tres regresaron al pueblo para encontrarse con Ye. Los tres acababan de regresar al pueblo cuando vieron un pilar de luz carmesí que se elevaba hacia el cielo. El aura era claramente la de alguien cuyo reino santo, la base, había sido completada y estaba a punto de activar el trueno dorado que entra en el santo. Al ver esto, la expresión de Hee-Jun se volvió aún más solemne. ¿Quién es este ahora, que ha alcanzado el reino santo? Base. El jefe del clan Fénix, Feng Junsu, quien también fue quien rescató a tu amado discípulo. Wu-Ben hizo un gesto con la barbilla y explicó. Ella también vino de visita hoy y recibió orientación del maestro. A juzgar por este impulso, podrá activar el trueno dorado de entrada al santo en 3 días. Al oír esto, Hee-Jun no pudo evitar guardar silencio. Anteriormente, el hecho de que Wu-Ben alcanzara la santidad ya había hecho que el clan inmortal se sintiera amenazado. Si el reino Yao produjera otro dios demonio santificado, me temo que las cosas se descontrolarían por completo. La alianza inmortal ilusoria ya había hecho planes para unirse contra el reino Yao. Una vez que apareciera un nuevo dios demonio santificado, la alianza inmortal ilusoria definitivamente no podría quedarse de brazos cruzados. Y al final, la que se vería afectada sería Ye. Mientras Ye estuvo en la secta inmortal Tairi, le permitió alcanzar con éxito la santidad, permitió que el santo de la espada del cisne volador y otros hicieran grandes progresos, e incluso desencadenó una epifanía colectiva, lo que provocó que el Salón Xuntian no dudara en infligir un castigo celestial para reprimirla. Al llegar al reino Yao, volvió a guiar a 2 dioses demonios santos en poco tiempo. Una vez que se difunda esta noticia, me temo que la disputa final entre los 2 reinos girará en torno a la lucha por poseer a Ye. No quería ver esa escena en absoluto. Sin embargo, para su sorpresa, un nuevo dios demonio santificado apareció ante sus ojos. Lo que menos deseaba ver estaba ocurriendo sin control. El corazón de Hee-Jun estaba lleno de sentimientos encontrados. En aquel entonces, cuando el Salón Xuntian obligó a Ye a marcharse, tal vez solo ahora la gente del clan inmortal se daría cuenta de las consecuencias. Pero ahora, ¿cómo se podría remediar? Sin mencionar si la gente del clan inmortal tiene la capacidad de influir en los pensamientos de Ye, si realmente quisieran llevarse a Ye, me temo que ni siquiera podrían atravesar el reino Yao. Al pensar en esto, Hee-Jun no pudo evitar preocuparse cada vez más. Si las cosas siguen así, me temo que tarde o temprano habrá un conflicto masivo entre los 2 reinos, que afectará a innumerables seres vivos en ambos. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería. Pero el sol entra en el aula, sombras que aprenden la primera palabra, un paraíso en la montaña, luego una voz que a mi puerta llama. No son niños, son dioses.